Bueno, muchísimas gracias a quienes organizaron este evento, a la profesora que ahora hizo la lectura de esta, o la presentación más bien. Ya lo decía, mi nombre es Francisco Antonio Velasco. Antes de todas esas cosas, soy originario de un ejido acá cercano, seguramente lo conocen, se llama Ángel Albino Corzo, en el municipio de La Trinitaria. Es un ejido pequeño, ¿sí? Que será, no rebasan las 500 personas, más o menos, 1000 personas y mucho. ¿Sí? Antes que todo eso, nací ahí, crecí, digamos, toda mi infancia estuvo en ese lugar. Y ahora que escuchaba al maestro, o las palabras del maestro Bartolomé, sabias palabras de verdad, con una gran profundidad en su discurso, en el contenido de lo que hoy nos vino a presentar, recordé muchas cosas que seguramente se hacían o hacíamos cuando éramos pequeños y que pues no le dábamos sentido ni significado porque formaban parte de la vida, ¿sí? No sabíamos que ahí estaba justamente estaban muchos saberes, muchos conocimientos que la comunidad nos estaba aportando. Y hay un acto muy particular que quisiera comentarles a todas y a todos, el llamado Coctaguín, ¿sí? Seguramente para muchos eso es conocido, ¿no? Que el Coctaguín es un evento, es un hecho de compartir en comunidad, en grupo, y se organiza básicamente en las fiestas, las fechas conmemorativas de estos lugares, Todos Santos, las fiestas de los pueblos. La gente o un grupo de personas se organizan para matar una res, un marrano, un guajolote, ¿sí? Una gallina incluso, y se hace de Coctaguín, y todos los que participan en ella se involucran en el acto de compartir. Y desde el momento en que van a seleccionar la vaca, van todos, el momento en que trasladan la vaca al lugar donde lo van a sacrificar, también participan todos. Y ya cuando la sacrifican y se reparten, pues a todos les toca lo mismo, ¿sí? Les va tocando un poquito de cada parte de la vaca. Y eso es muy bonito, es un momento, un acto muy memorable, que en su momento no lo reflexionaba, no lo pensaba, ¿sí? Y que justamente allí, en esos actos, se observa lo que hoy, esto que nos están diciendo en el marco curricular, como la vida misma de la comunidad. Ahí está expresada la vida de la comunidad. El sentido de democracia, el sentido de solidaridad, de apoyo, ¿sí? Está allí. Obviamente, desafortunadamente para la vaca, pues tiene que morir, ¿no? Pero el acto humano de estar juntos, de compartir, de acompañarse, de repartir, está allí expresado en eso. Lo que hoy les traigo tiene que ver justamente con una reflexión de lo que hacemos las maestras y los maestros en México, o al menos lo que nos están pidiendo que hagamos hoy, ¿sí? Y estamos transitando, al menos en el discurso, de ser técnicos de la enseñanza a profesionales de la educación y la cultura, según el plan de estudios, marco y estructura curricular actual. ¿Sí? Entonces, de lo que voy a hablar es eso, es del marco curricular que nos están planteando actualmente, ¿sí? Lo que dice el marco curricular y al final algunos cuestionamientos que tienen que ver con ese marco curricular. Entonces, si le damos la siguiente, por favor, Luis. El objetivo del por qué estoy aquí hoy tiene que ver con eso, exponer y analizar los ejes rectores respecto al papel de las maestras y los maestros en el Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Y yo quisiera decir que de entrada que eh, si revisáramos con una lupa qué tendríamos que hacer ahora los maestros, pues es todo esto que nos está diciendo el maestro Bartolomé. Es esta parte, ¿no? O sea, no tendríamos que buscarle en otro lado. Hace rato el profesor por allá le dijo, ¿qué haría usted si llegara o si lo involucraran para diseñar? Pues es recuperar toda esta experiencia, como la del maestro Bartolomé. Y seguramente hay muchos Bartolomés en la entidad, muchos maestros y maestras que están haciendo cosas importantes en las escuelas, pero que no se visibilizan, no se rescata esa experiencia. Sabemos datos, números, estadísticas de los maestros, pero no sabemos qué hace el maestro, qué hacen los maestros y las maestras en las escuelas, ¿sí? Y seguramente se están haciendo muchísimas cosas. Entonces tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con otra cosa. Luis, si es tan amable, le damos la siguiente. Tiene que ver con otra cosa. Los maestros y las maestras somos
personas, somos entes, somos sujetos históricos, ¿sí? Que tenemos una tradición, que tenemos una historia como profesores, ¿sí? Y al menos revisando la literatura, ¿sí? Encontramos que hay hasta ahorita 3 tipos de maestros en la historia, al menos del siglo pasado para acá. El denominado o llamado maestro apóstol, y el maestro apóstol cumplía una misión muy específica: enseñar las primeras letras. Eso era lo básico: disciplina, las primeras letras y normas de higiene, entre otras cosas, ¿sí? Pero también resulta que estos maestros tenían ciertas características innatas, llamadas vocación, lo pongo entre comillas porque el concepto sería discutible, pero llamada vocación. Y el maestro se iba a la comunidad, estaba allá, permanecía, vivía en la comunidad, desarrollaba las actividades en la comunidad y la hacía de todo, ¿sí? Era médico, era enfermero, era abogado, era ingeniero, hacía muchas cosas, ¿sí? Compartía con la comunidad, ¿sí? Y obviamente estaba preparado para eso, para el sacrificio dentro del aula. Y más que sacrificio, es para la convivencia en el aula, en la comunidad, ¿sí? Y entonces tenemos ahí aquella escuela que creó don Rafael Ramírez, la Escuela Rural Mexicana, y estos maestros que se incorporaban a estas actividades. Luego, en la década de los 70, 60, 70, 80 aproximadamente, tenemos otro tipo de maestro, el llamado maestro luchador social. Este maestro se caracteriza por luchar en las calles, en las escuelas, en la comunidad, por la libertad y contra la opresión capitalista. Algunas figuras de este tipo de maestros van a ser Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, entre otros. En la región seguramente conocemos de maestros que también estuvieron metidos en la lucha, que dieron una vida por eso. Pero a finales de los años 80, los años 90, 2000, 2010, 2020, transcurre bajo la figura de otro maestro, otro tipo de maestro, el maestro conocido como maestro neoliberal. Este maestro, sus características son las siguientes: está ligado al individualismo, a la competencia, a la meritocracia, llenarnos de documentos, de certificados, de diplomas para poder ir escalando en esto que le hemos llamado carrera de maestros o carrera magisterial en su momento. Y entre más constancias tengamos de diplomados, de cursos, de conferencias y de todo, pues en esa medida voy creciendo como maestro y además voy creciendo económicamente, tengo la posibilidad de hacer eso. Basa su trabajo en una política curricular instrumental y eficientista, ¿sí? Desde el plan 97 de la educación normal, nos enseñaron que teníamos que hacer el trabajo en el aula, preocuparnos lo que sucede en el aula. Básicamente era ahí el trabajo, ¿sí? Y que además son vistos como ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. Y un poco el maestro Bartolomé situaba eso en una parte de su discurso, ¿sí? Iba a informar, a dar información. Empezó a alejarse de la comunidad. El maestro se distanció de la comunidad, la escuela se fue cerrando, se fue amurallando, se convirtió en un ente aislado de la comunidad y se olvidó de que pertenecía a una comunidad, de que los problemas de la comunidad forman parte también de los problemas de la escuela, y cada vez se fue tomando distancia, ¿sí? Y el maestro entraba a la hora que entraba la combi, a las 7, 8 de la mañana, y a la 1, 2 de la tarde ya vámonos, porque hay que regresar. Y la comunidad se fue quedando sola. ¿Cuándo? Ahora sabemos que la escuela era un centro o sigue siendo un espacio cultural en donde conviven niños, jóvenes, adultos mayores, maestros, es decir, la comunidad misma, que puede ser un espacio convertido en una buena biblioteca, en un espacio para talleres, en un espacio para hacer deportes, en un espacio para aprender oficios, para aprender muchas cosas. Pero si el maestro no está o no estaba, pues este maestro no podía hacer más que el hecho de irse, tomar sus cosas e ir a su casa. Se fue alejando, se fue distanciando. Hoy, con este nuevo marco curricular, al menos en el discurso, se observa que hay ciertos rasgos del rescate de lo que se estaba haciendo anteriormente. Vamos a observar entonces qué tipo de maestro nos está exigiendo este nuevo marco curricular.
Luis, si es tan amable, la siguiente. ¿Cómo llegamos a ser profesionales de la educación o profesionales de la docencia? Recordemos que hasta no hace muchos años convivíamos en el medio magisterial profesores solo con secundaria, profesores con normal básica, profesores con licenciatura, pero antes de eso también hubieron profesores con únicamente sexto grado, ¿sí? Y ayer que estábamos platicando con mi papá, que por cierto lo tengo aquí, eh, me decía, es que antes, hijo, los maestros eran elegidos al dedazo, ¿sí? Maestros de dedo, como decían, ¿sí? Y entonces el maestro que estaba en la escuela iba indicando quién sí iba a ser maestro y quién no, cuando terminaba su sexto grado. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Para maestro, órale. Y con los 6 grados de primaria ya se iban a trabajar, ¿sí? Y a enseñar lo que ellos aprendieron en la escuela con los otros niños. Estamos hablando del siglo pasado, no muy lejos. ¿Hasta cuándo se eleva al nivel de licenciatura los estudios para ser profesor? En el 85, ¿sí? Cuando inicia entonces el plan 97 de la educación normal, ¿sí? Plan 84, 85, perdón, ¿sí? Cuando ya se eleva al rango de licenciatura. ¿Pero por qué se eleva al rango de licenciatura? Primero por una determinación política más que pedagógica, ¿sí? ¿Sí? La historia que ocurrió en ese momento de elevar al rango de licenciatura era que había que parar el egreso de las escuelas de profesionales de la educación de las escuelas normales, porque ya eran muchos los que estaban desempleados. Y había que meterle ahí el bachillerato para que por lo menos 3 años no hubieran maestros. Y en tanto se acomodaban todos los que estaban rezagados. Esa es una primera situación política. Pedagógicamente, ¿sí? Se pensó entonces que ahora al elevar al rango de licenciatura, se podía incluir entonces elementos teóricos y metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje. Y entonces empiezan a aparecer otras disciplinas que empiezan a incursionar en el ámbito de la educación. La, la psicología, la sociología, ¿sí? La economía, la historia, y empezaron a aportar elementos para los maestros, para el aprendizaje de los maestros. ¿Sí? Esos fueron los primeros maestros, los maestros de dedo, los maestros de 6 grados de primaria. Posteriormente pasamos a los maestros de educación secundaria, con secundaria, luego maestros con normal básica, como se le conocía, hasta llegar con las maestras y maestros de licenciatura. Estamos hablando de 29, 28, 29 años aproximadamente. Es muy reciente. El reconocimiento, ¿sí? Que se nos da como profesionales de la educación es apenas de hace poco para acá. ¿Sí? Casi todos los que estamos acá, pues ya fuimos formados con este tipo de licenciatura, la licenciatura en educación primaria. Para los que somos maestros en educación primaria, para los que estudian en universidades, obviamente, pues tiene que ver con otra área. Hasta los años 80, ojo, esto es muy importante, porque tiene que ver con esto que estaba señalando ahora el maestro Bartolomé. Hasta los años 80 habían 3 programas que se trabajaban en las escuelas y en las comunidades, y eran programas de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Impulsados por la Secretaría de Educación Pública. Obviamente, estos programas atendían a las necesidades del momento en que se encontraba nuestro país, que se requería la sociedad. Estos son las cooperativas escolares, el ahorro escolar y las parcelas escolares. ¿Sí? Yo no sé, aquí veo caras muy jóvenes que seguramente ya no vivieron eso como programa. Quizá lo vivieron ya como parte de digamos, una historia que los maestros querían desarrollar, pero ya no formaba parte del programa, ¿sí? Pero seguramente el maestro Ovidio, ¿sí? Su servidor, no sé si el maestro Bartolomé posiblemente y otros que estamos aquí, nos tocó vivir eso como programa y era una experiencia maravillosa. Voy a contar así rápidamente en qué consistía cada programa. Las cooperativas escolares servían para varias cosas, ¿sí? El maestro o la comisión de maestros de la escuela organizaba la cooperativa escolar y era toda la cooperación de todos los niños que participaban como socios, ¿sí? Y con ese dinero que se reunía se compraban lo que se iba a vender la cooperativa escolar, que no solo eran alimentos, que tenía que ver con útiles escolares a bajo precio. El maestro tenía que buscar dónde estaba más barato para que también se pudiera vender en la escuela a mejor precio. Lápices, sacapuntas, diccionarios, ¿sí?
Y entonces esa cooperativa escolar era administrada por un grupo de maestros que estaban usando permanentemente ese dinero, ¿sí? Y las ganancias obviamente se iban guardando. Al final del ciclo escolar, cuando ya venían a hacer las cuentas, hagamos de cuenta que iniciamos todos con 2,000 pesos, ¿sí? Y si habían 1,000 pesos de ganancia, la mitad de ese dinero iba para que se le regresara a cada niño, ¿sí? Su cuota de participación, no sé, 10 pesos y 2 pesos de ganancia por haber participado como socio. La otra parte servía para la escuela, para comprar no sé, la pintura de la escuela, para darle mantenimiento. Pero además de eso, pedagógicamente traía una gran enseñanza, ¿sí? De los niños de tercero a sexto grado, solos en equipos, iban a vender las cosas en los salones. Y ellos administraban el dinero y entonces el maestro ya anticipadamente les daba los costos y los productos y tenía que devolver lo que vendieron más el producto si sobraba. El niño aprendía también a través de esa transacción. Esa es una cosa bonita. El maestro de primero y segundo tenía que acompañar a los niños para ir a vender, porque obviamente todavía no pueden hacer operaciones, pero el maestro a la vez le estaba enseñando. Si das un lápiz en 5 pesos y te dieron 10 pesos, ¿cuánto vas a dar de cambio? Y ahí estaban los niños. Y órale, aquí está tu moneda de regreso. Estaban aprendiendo, era un proceso pedagógico, pero además implicaba que pudieran comprar sus útiles a mejor precio, se involucraban todos en el trabajo, aprendían a trabajar todos, ¿sí? En lo que hoy le llaman en comunidad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el ahorro escolar. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de otra época. Ojo con esto, ¿sí? De los años 80 para atrás estamos hablando de otra época. En donde al niño se le estaba enseñando a que tenía que ahorrar, a no gastar. Si le daban gasto para la escuela, pues ese gasto tenía que sacar una partecita para ahorrar, o a veces incluso los papás o las mamás daban el dinero, también les servía de ahorro para ellos. Y entonces había un programa, había un grupo de maestros que organizaban eso, pero también ese dinero se podía meter al banco y el banco pues pagaba buenos intereses por meter ese dinerito. Al finalizar el año, al niño se le devolvía su ahorro. Si ahorró 80 pesos, pues 80 pesos su dinero, más los intereses que generó durante 10 meses. ¿Qué le estábamos enseñando ahí a los niños? A ahorrar, a no gastar, ¿sí? Y que tal vez ese dinero iba a servir para al siguiente ciclo comprarse sus libretas, comprarse sus lápices, etcétera, etcétera. Y el tercer momento que tiene que ver con las parcelas escolares. Eso sí era una experiencia maravillosa. Casi todas las escuelas tenían su parcela escolar y se tenía que producir lo que en el lugar obviamente se producía, si era maíz, si era café, cacao, etcétera, etcétera. Pero allí implicaba la participación de todos, padres de familia, niños y maestros, ¿sí? Y entonces había un porcentaje destinado para todo, un porcentaje de las ganancias, un porcentaje para la producción del siguiente año, un porcentaje para los que trabajaron, los maestros que trabajaron en ese proceso. Otro porcentaje era para mejoras de la escuela. Y entonces no había que pedirle a los maestros cooperación voluntaria, como le llaman ahora, para el nuevo ciclo escolar, porque salía de ahí, ¿sí? En el 98, si no estoy mal, ¿sí? Trabajé en una comunidad que se llama Ojo de Agua Las Cruces, aquí por el Pacayal, hacia el cerro. Y allí estaba la escuela toda, yo creo que sigue estando la escuela con su parcela escolar, se produce café. Recordemos que en esos años, 98 más o menos, el precio del café se disparó, ¿sí? Y ese año los padres de familia nos dijeron, maestros, ¿trabajamos la parcela? Pues no trabajemos. Éramos 5 maestros, ¿sí? 2 de Trinitaria, dos, y 2 más, 2 que estamos aquí, justamente está aquí, y el que era director en ese momento. Y empezamos a trabajar, ¿sí? Fuimos a la limpia, fuimos a recoger el café con los niños. Voy a contarles una experiencia bien, bien ingrata, ¿sí? Y que me dejó enseñanza, obviamente, al paso del tiempo. Llevamos, nos dijeron, lleven su costalito, lleven su mecapal y vamos a ir a la parcela. Para llegar a la parcela era un cerrote bien feo, que si nos resbalábamos nos íbamos hasta el fondo. Pero llegamos, los niños de tercero a sexto grado, eran los más grandes, y junto con los maestros. Al llegar allá vimos las matas de café llenísimas de café.
Y hermoso, pues había que quitar ese café, guardarlo, embolsarlo y traer. Voy yo de salido y empiezo a agarrar el café, pero lo agarré como sin saber. Agarré el café y lo desgrané, así, la mata, como tal. En un ratito llené mi canasto. Y todavía mofándome de los niños, les digo, oigan, ¿cómo sus papás se quejan de que cuesta mucho llenar un canasto, un costalito de estos? Yo ya lo llené. Y uno de los niños, Valente, me queda viendo y me dice, maestro, dice, le voy a decir algo. A ver, dime, ya lo echó usted a perder esa mata de café. Ya la regó usted. Pero, a ver, ¿por qué? Porque el café no se corta así como lo está usted haciendo. Sí, así, agarrarlo. Se va cortando de uno, se va desgranando y el tronquito que une al tallo debe quedar allí porque allí va a salir café al siguiente año. Esa mata que usted ya le quitó, ya lo desgració, ya no va a dar nada. ¿Y cómo fue? No sabía yo. Eso es aprendizaje, eso es aprender de los niños. Aprendemos también de ellos. Ah, pero también, por si no fuera poco, agarro y lleno mi costal, lo pongo en mi capal y ahí vamos. Al otro día, con temperatura, con dolor de cuello, bueno, un terrible, ¿sí? Porque no está uno acostumbrado, porque pensando que lo podemos hacer, sí lo hice en algún tiempo y otro trabajo físico más duro, pero pues pasados los años no se puede hacer. Bueno, la cosa es que al final logramos llevar el café, ya los señores lo despulparon, lo lavaron y ahora viene la otra etapa, que es secar todo el café. En el espacio de cancha que tiene la escuela, que es la mitad de este salón, ahí tendíamos el café. ¿Quiénes se encargaban de mover el café para que se secara? Los niñitos de primero y segundo. Sacaban sus palas y órale, a moverlo. A la hora del receso, órale a mover. En ese tiempo no podían jugar los niños en la canchita porque no había espacio, pero se estaba secando el café. Al final del proceso de producción, resulta que obtuvimos 40 sacos de café. Un dineral para ese tiempo. De a 800 pesos por saco, ya era un dineral. Y entonces ya llegó el comité de padres con el director y se organizaron y ¿saben qué? Es de este dinero vamos a destinar para la producción del próximo año. Ahí quedó una parte, un porcentaje. Este otro dinero para mejoras de la escuela. Necesitamos una malla, necesitamos esto. Este otro dinero para los eventos, ¿sí? Cívicos de la escuela, el Día de las Madres, la clausura, eventos que se organizaban allí. Y el otro dinero, maestros, va a ser para ustedes. Y entonces nos quedamos viendo y nos tocó como a 3,000 pesos cada maestro en ese tiempo. Casi era un salario, una quincena pues de nuestro salario. Basta decir que con eso destinamos también para el pastel del Día de los Niños y salió de ahí, no sacamos nada de nuestra bolsa, nos quedó. ¿Qué hicimos con eso? Convivimos, aprendimos, no cooperamos, no sacamos nada de la bolsa, trabajamos, ¿sí? Y fue un momento memorable, un momento grato, muy importante, muy interesante. Desafortunadamente eso se fue acabando, ¿sí? Esas experiencias que estoy narrando ahora se acabaron, quedan en el recuerdo de los que estamos aquí ahora, pero ya no forman parte de programas educativos que enseñaban a hacer cosas. Hoy no existe eso, ¿sí? Entonces, yo creo que vale la pena como pensar en qué cosas recuperar, qué experiencias, qué ideas hay en el medio con los maestros que se pueden recuperar y se pueden hacer. Hoy en la mañana ya escuchábamos algo, bueno, esto que estoy narrando tiene que ver con eso. Dice el marco curricular que los maestros de estos nuevos maestros que se van a formar o que nos vamos a formar en las escuelas normales y en la formación continua deben tener ciertos rasgos. Uno de ellos es que debe ser un sujeto con conciencia social. Y entonces dije, bueno, a ver cómo es eso. ¿Sí? Antes de venir a esto para preparar esta charla que tenemos, pues me puse a escuchar cosas, conferencias, diálogos, a leer el marco curricular, a buscar información y un poco esto, tratando de entender qué es esto de un sujeto con conciencia social. Y por ahí en una de las conferencias me encontré a un tal Max Arriaga, que es el director de los materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces empieza a describir quién es este maestro con conciencia social. Y dice, cito con comillas, si no hay una conciencia de clase, ¿sí?
un análisis desde el materialismo histórico de lo que sucede en sus contextos, va a ser casi imposible que los docentes identifiquen las problemáticas que suceden en su entorno. Por tanto, no se va a cumplir con las expectativas del plan de estudios y de la Ley General de Educación que promueve el pensamiento crítico para la transformación social. Ojo con esto, hay dos cosas que llaman la atención allí. Primero, un sujeto con conciencia de clase y dos, que conozca del materialismo histórico. Y empiezan a surgir nuevas preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener conciencia de clase? ¿Qué es el materialismo histórico? Sabemos qué es el materialismo histórico, lo estudiamos en cuando fuimos estudiantes de la licenciatura. Me atrevo a afirmar que antes de los 80 posiblemente se haya conocido porque teníamos cursos de sociología, de economía, y más o menos había una idea con Nikitin y con todos estos que se leían en ese momento de quién era una persona con conciencia de clase y además qué era el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero del 97 para acá, si revisamos en el marco curricular y sus transformaciones, no existe, ¿sí? Significa que tenemos que regresar a leer el marxismo, leer a Marx, a Engels, a Mao, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que leer a todos ellos. Pero, ¿y a cuántos maestros tenemos que llegar con esto? Pues es a casi todos los que estamos ahorita trabajando y con los que se van a formar. Quiere decir que tenemos que hacer una gran transformación. ¿Cómo le vamos a hacer? Primera pregunta. ¿Cómo vamos a hacer, sí, que tomemos esa conciencia de clase, que conozcamos en qué consiste y cómo le vamos a hacer para que el maestro trabaje ahora lo del materialismo dialéctico? Palabras de Max Arriaga, ¿sí? También dice que las maestras y los maestros deben colocar a la comunidad al centro. Y ahí entonces van a venir muchos problemas. La escuela debe convertirse en el nodo, ¿sí? El centro en donde fluyan, ¿sí? El diálogo comunitario. Por tanto, debe formarse a una maestra y un maestro que busque el bienestar de la comunidad. Y la primera pregunta que sale es, ¿y si el maestro no quiere estar en la comunidad? ¿Y si el maestro quiere viajar o se quiere ir a su casa? ¿Sí? ¿Y si el maestro, y preguntas y más preguntas? Y entonces también viene otra pregunta, ¿qué es hacer comunidad? Para empezar, el concepto de comunidad es un concepto polisémico, es decir, tiene muchos significados, podría tener muchos significados. Hay un pensador, ¿sí? Filósofo contemporáneo de nombre Bauman, apellido Bauman, ¿sí? Que dice, o al menos define qué significa la comunidad. Dice, hacer comunidad es una acción de exposición y contacto respecto a otros. La comunidad es una construcción que se entreteje a partir del cuidado mutuo que se procuran los sujetos, así como la responsabilidad que asumen hacia la igualdad de derechos de los demás y la igualdad de posibilidades para ejercer esos derechos. Sigmund Bauman, ¿sí? Define así a la comunidad. Pero la comunidad no es homogénea, la comunidad es heterogénea. Hay muchos sentidos, muchos significados de la comunidad, muchos intereses, ¿sí? Cuando en una ocasión nosotros llevamos a practicantes a una comunidad indígena de allá de la Rainsar, llegamos y expusimos al comité de padres de familia de los maestros que iban a llegar nuestros practicantes para que hicieran sus prácticas en esa escuela. De entrada nos dijo el presidente del comité de padres de familia, está bien maestros, se pueden quedar sus muchachos, pero les vamos a pedir un favor, que no salgan de la escuela. Aquí pueden dormir en los salones, aquí se pueden bañar, pero que no salgan. Porque de este lado están los priistas, de este lado están los perredistas, de este lado están los fulanos de tal. Y si los ven metiéndose en cualquiera de ellos, a rato los van a correr. Así que mejor aquí, guardaditos en la escuela, y no va a pasar nada. Pues había que atender a la disposición que ya nos habían dicho. La comunidad es eso también, hay intereses. La comunidad es ejidatarios, avecindados y pobladores y no sé qué tanto, y estos no se llevan con los otros. La comunidad es católicos, adventistas, y no se llevan unos con otros. Y entonces, ¿cómo va a intervenir el maestro en ese espacio? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuáles son los límites?
¿Qué se requiere entonces para que los maestros participen en esos procesos, las maestras y los maestros? ¿Sí? Luis, por favor. Es necesario que las maestras y los maestros dispongan y participen en la construcción institucional, organizativo y curricular para construir en sus estudiantes vínculos pedagógicos con la comunidad, comprender las necesidades de esta, especialmente a través de las familias. ¿Sí? Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué tipo de familia o de qué familia estamos hablando? ¿Sí? Hasta hace unos años, hasta los 70, los 80, era fácil identificar el concepto y la estructura de familia. Hoy se ha modificado, ¿sí? Se ha modificado tanto que en ocasiones hasta nosotros nos quedamos con los ojos abiertos. Bueno, ¿y esto cómo lo trato? ¿Cómo le doy tratamiento? ¿Cómo le hago cuando a mi escuela llegan un niño que tiene a dos papás o tiene a dos mamás? ¿Y cómo le explico a los demás? ¿Y cómo le explico a los padres de familia que me están también presionando? Oiga, maestros, que no queremos que estén aquí estos niños porque son mal ejemplo para los demás. ¿Sí? Pero forman parte de una familia. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo trabajo esa parte, esa relación? Por tanto, dice el marco curricular, ¿sí? Que el organizador curricular del proyecto integrador, que es el nuevo lenguaje que están manejando ahora, ¿sí? El organizador curricular del proyecto integrador de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes curriculares se construyen a partir de la realidad que viven las y los estudiantes desde lo local a lo mundial, lo cual requiere que se problematice en la forma de un tema, por ejemplo, el lugar que tiene la fiesta de todos los santos en México, el maíz en la alimentación de los mexicanos y mexicanas, etcétera. A ver, ¿qué es eso? Pues, ¿cómo explico eso? El maestro Bartolomé lo hizo de una manera tan lúcida cuando habló del concepto de equidad. Sí, la equidad es darle más a quien más requiere. Sí, eso es el concepto, sí, la definición conceptual. Pero en términos de vivencia, ¿qué es eso? ¿Cómo se vive? Y el maestro decía, bueno, pues hagamos tortilla todos, sí, hombres y mujeres. Participemos todos en ese proceso, sí. Pongamos a hervir el maíz, hagamos el nixtamal, lo molamos y luego ya hagamos la tortilla, lo pongamos a cocer. Allí tiene que ver con eso, en la vida misma. Tiene que ver entonces con esto que nos está diciendo, que van a haber diferentes ejes curriculares, son 7, ¿sí? Y 4 campos formativos, ¿sí? En donde van a estar articuladas todas las asignaturas que tradicionalmente conocíamos, como matemáticas, como español, como historia, como geografía, como biología. Ahora se reducen a 4 grandes campos que van a tener que ser trabajados por los maestros. ¿Construidos cómo? Bueno, pues a través del colegiado, a través de estos espacios que los maestros tienen para que puedan organizarse y trabajarlo. Ahora lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor, Luis. En el nuevo marco curricular o plan de estudios aparece esto que parece una flor. ¿Sí? Al centro, no lo alcanzan a ver, yo lo voy a comentar. Al centro está el concepto de comunidad. Todo va a girar alrededor de la comunidad y alrededor de la comunidad están estos 4 campos formativos. El primero de ellos, que está en azul, por saberes y pensamiento científico. El siguiente, el verde, ética, naturaleza y sociedad. El siguiente, de lo humano a lo comunitario. Y el siguiente, que tiene que ver con lenguajes. Son esos 4 grandes campos formativos. Ahí estarán incluidas todas las asignaturas. Y los 7 ejes, ¿sí? Los ejes articuladores son interculturalidad crítica, vida saludable, educación estética, pensamiento crítico, inclusión, fomento a la lectura y escritura y lenguaje oral y género. Ahí está articulado todo. Este es el esquemita sobre el cual en los siguientes días, meses, años vamos a estar trabajando. ¿Sí? Es la nueva estructura, el nuevo esquema, el nuevo planteamiento, el nuevo lenguaje del marco curricular. Dice que en el plan de estudios 2022 el currículo integrador es el lugar en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con 7 ejes articuladores que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad.
Todo ello organizado en cuatro campos de formación. Desde inicial hasta secundaria. Con esta estructura curricular se pretende que los estudiantes, al egresar, privilegien diferentes elementos como el autoconocimiento, el intercambio de ideas, las perspectivas y diálogo, el cuidado del medio ambiente, de los otros, de las otras y de sí mismo, la identidad individual, colectiva y nacional, entre otros rasgos del perfil de egreso. ¿Sí? Hace rato en la conversación escuchaba, y cuánta razón tienen quienes estaban aquí al frente al decir que un plan de estudios, un marco curricular, no sirve de nada si a los 4, 5, 6 años se está modificando nuevamente. Tiene que pasar un largo tiempo, un tiempo considerable para saber si realmente está dando resultados o no. Hablaban de 30 años, ¿sí? Estamos hablando de 22, 23 años a 30 años para que sepamos si realmente eso está dando resultados o no está dando resultados. ¿Por qué? Porque a los 6 grados de primaria no podemos saber si el niño en realidad ha aprendido lo que se quería que aprendiera. Cuando salió a la secundaria tampoco, ¿sí? Pero sí lo podemos saber cuando llega al bachillerato o llega a la licenciatura. Hoy sí nos podemos dar cuenta de los grandes errores que se cometieron con el Plan 93 de educación primaria. ¿Cómo están llegando nuestros estudiantes en la licenciatura? ¿Sí? Con severos problemas de ortografía y redacción y lectura, pero severos. Y no solo en la licenciatura, en la maestría y a veces hasta el doctorado, de no saber escribir, de no poder articular una oración, de no poder hacer un párrafo siquiera. Estos que ahora están llegando, estas personas que están llegando ahora a las licenciaturas, a las maestrías, fueron formados con el Plan 93 de la educación básica, en donde básicamente para enseñar a leer y escribir, pues quedaba libre. Casi nos decían, bueno, con que se entienda lo que dice es suficiente, aunque no sepa de gramática, no sepa de signos de puntuación y no sepa lo demás, pero que se entienda. Bueno, pues ahí está el resultado. ¿Sí? Con muchos problemas. La siguiente, por favor. En el terreno de la didáctica, el eje articulador para la concreción del currículo serán los proyectos interdisciplinarios. En cada escuela, los maestros se van a organizar para que puedan trabajar con los proyectos interdisciplinarios. El maestro de cívica, con el maestro de historia, con el maestro de matemáticas, con el maestro de español, y entonces van a crear un proyecto interdisciplinar. Esta experiencia, que estoy segurísimo que está dirigiendo Ángel Díaz Barriga, es una experiencia que ya había ocurrido en los años 80 en la UAM Xochimilco. En ese tiempo le llamaron currículum modular o sistema modular del currículo, que consistía en que a través de un problema, muchas disciplinas intentaban resolver ese problema a través de un proceso de investigación. Y había un tutor que es el que se encargaba de llevar o conducir esa investigación con sus estudiantes, y la misma necesidad de resolver el problema era lo que iba marcando la pauta para buscar los saberes o los conocimientos que se requerían trabajar, ¿sí? Si quería conocimientos de antropología, pues tenía que ir a estudiar cosas de antropología para intentar resolver eso. Ya lo intentaron una vez, ¿sí? Como producto o como parte de la solución que querían darle a las demandas de los estudiantes del 68, porque ya estaban hartos del sistema que se estaba trabajando, este sistema por objetivos, o modelo tayleriano del currículum, como se le llamaba. Entonces propusieron una alternativa. ¿Quién lo encabezó? Ángel Díaz Barriga. Hoy pareciera ser que ahí está otra vez, ¿sí? Está bien, a mí me parece interesante, está muy bonito, pero vamos a preguntarnos después a ver qué ocurre. Para eso hablan de que, que lo que hay que enseñar en la escuela son contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje en distintas fases. La fase inicial es para niños la fase 1 es inicial, fase 2 preescolar, fase 3 primero y segundo grado de primaria, fase 4 tercero y cuarto de primaria, y así hasta la fase 6, que es los 3 grados de secundaria. Por favor, la siguiente. Para cada fase de aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública establecerá unos contenidos mínimos. Ojo con esto. Se acabaron aquellos programas, como el último que hubo,
pues, un cerro sí, de contenidos. Se acabaron esos, ya no existen. Y antes de esto, del plan 93, habían otros planes, no sé si otros programas, perdón, no sé si lo recuerdan los maestros más grandes aquí, en donde ya venían como forma de libro y ya te decían qué es lo que ibas a hacer, ¿sí? En español, por ejemplo, día 1 ibas a trabajar el contenido fulano de tal, con el objetivo fulano de tal, y la lista de actividades que había que hacer, los materiales, la estrategia didáctica y todo. Ya estaba hecho. ¿Qué hacía el maestro? Llegaba, revisaba y órale, hacer lo que está diciendo ahí. En el plan 93 se modificó. Ya no había ese tipo de cosas. Se acabó. Y entonces el maestro, ¿y ahora qué hago? Quedé desprotegido y ahí vamos a recurrir a esos materiales viejos para ver qué sacaba yo de ahí, qué actividades, cómo hacerlo. Después apareció esto de la idea de ser solo los programas, los contenidos. Bueno, pues hoy se acabaron esos bonchezotes de contenidos y va a haber un programa mínimo, que es el que, digamos, todos debemos dominar. Pero los programas, los básicos, los van a construir los maestros en el aula, ¿sí? A través de los colegiados de maestros, de las academias, ¿sí? De los consejos técnicos. Y se van a elaborar de manera interdisciplinaria. Vamos a encontrar aquí dos cosas. Los programas sintéticos, conocidos así ahora en ese nuevo lenguaje, son los que la Secretaría de Educación Pública nos va a entregar. Pero los programas analíticos son los que vamos a construir los maestros de la escuela. Sí, ya, o sea, ahí vamos a partir desde lo local, de las necesidades, de las características, de las condiciones de los niños, de la escuela, de la comunidad, y vamos a ir construyendo nuestros programas analíticos, ¿sí? De esta manera vamos a tener entonces los nuevos contenidos curriculares, ¿sí? Ahora viene una pregunta, ¿estamos preparados para eso? ¿Tenemos los conocimientos, las habilidades, ¿sí? Los saberes para poder construir una cosa así? Si no, entonces es momento de apuntalar eso. No quiere decir que no lo aprendamos, si nos los enseñan lo aprendemos, pero si no, vamos a quedar desprovistos de todo ello, ¿sí? Dice, al ser un currículo deliberativo, ¿sí? Porque queda libre, hay libertad para que los maestros puedan meterle mano, puedan discutir a través del diálogo y puedan construir su programa, ¿sí? Las maestras y los maestros de forma colegiada en academia y consejos técnicos y de manera interdisciplinaria deberán elaborar su programa analítico, tomando como base el programa sintético, es decir, las maestras y los maestros construirán los contenidos locales a partir de su realidad concreta, que incorporen problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales como contenidos necesarios para la propuesta curricular, ¿sí? Y volvemos nuevamente a la pregunta inicial. ¿Y cuáles son los contenidos, los conocimientos locales? Pareciera ser que este marco curricular está pensado para comunidades rurales o semirurales, pero para las poblaciones más grandes, las ciudades, esto se sale de control. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para concentrar los conocimientos locales de las grandes ciudades? ¿Sí? Nezahualcóyotl. ¿Cómo le hacemos? O aquí mismo en Comitán. Si habemos personas que vivimos en un espacio, pero que vivamos juntos no significa que nos conozcamos o que tengamos los mismos intereses. A veces ni sé quién vive al lado, ni qué hace, ni cómo vive, ni cuáles son sus intereses, sus gustos, pero van a la escuela, conviven los niños en la escuela, pero no sabemos eso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Al menos en las comunidades rurales sí es posible más o menos saber, ¿sí? ¿A qué se dedican, qué hacen, cómo le hacen? Pero allí es complicado. Siguiente, por favor, Luis. De manera sintética, estos son los rasgos deseables del nuevo maestro, ¿sí? Un maestro que comprenda que estamos ante un proyecto político, social y culturalmente distinto. Por tanto, la formación de un nuevo tipo de hombre y mujer. Ojo con esto. Si creíamos que, pues es que nada más están ahí haciendo modificaciones parciales, pero es más de lo mismo, no. De entrada, ese es un mito que hay que eliminar. No es más de lo mismo. Es otra cosa. Mejor o peor, no lo podemos saber todavía, porque hasta que se eche a andar.
pero es un cambio radicalmente opuesto a lo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque este marco curricular atiende a unos intereses de tipo político, ¿sí? La llegada del actual presidente de la República obviamente modificó de entrada el proyecto político de nación, el proyecto económico. Que lo logre o no, esa es otra cosa. Pero de entrada hay una visión distinta al modelo anterior, ¿sí? Segunda característica, se requiere de maestras y maestros sensibles a las necesidades y demandas de la comunidad. Ya el maestro Bartolomé se encargó de platicarnos esto, ¿sí? Nos los dijo con pelos y señales de qué estamos hablando, ¿sí? Es un maestro que debe estar atento a lo que se requiere en la comunidad, a lo que se está viviendo en la comunidad, ¿sí? De otra manera no va a poder hacer el trabajo, ¿sí? Si no para en la comunidad, no para en la escuela, pues ahí vamos a tener muchas debilidades. Es un maestro que asume que esta nueva propuesta implica un cambio pedagógico, epistemológico y metodológico, ¿sí? Y entonces ahí la cosa es donde empieza a tomar sentido. En términos pedagógicos, ojo con esto. Se acabaron los Piaget, los Vygotsky, todos estos psicólogos que nos estaban aportando ideas en el marco curricular y empiezan a aparecer ahora los Freire, ¿sí? Los Freire, todas estas pedagogías del sur, como se le llama ahora, ¿sí? Que ya en algunos grupos del magisterio estaban como queriendo impulsar, ¿sí? Y pues ahora como que les comieron el mandado y órale, aquí está. ¿Lo quieren hacer? Lo hagamos juntos. Háganlo ustedes y lo hacemos nosotros también. Lo impusieron, lo están imponiendo, lo impulsaron más bien, y está ahí incluidos. Salieron todos estos, de que la construcción del conocimiento, de que el desarrollo individual del niño, de que la formación, y ese discurso se borró por un nuevo discurso. Yo quiero, esta es una apreciación personal, quiero pensar que ahora el marco curricular se ha pedagogizado, ¿sí? Y se ha eliminado todo aquello que tenía que ver con otras disciplinas, esencialmente la psicología, que es la que más tenía metida la mano en el marco curricular. Ni bien ni mal, ¿sí? No se señala de bueno ni de malo. Epistemológicamente hay una forma de construir conocimiento distinta a la anterior. Estamos hablando ahora de que el niño y los maestros deben construir conocimiento desde su saber local, desde lo que conocen, ¿sí? Y entonces es empezar a pensar esos saberes o ponerlos al centro con base en la sabiduría que hay en el pueblo, que hay en la comunidad. Y metodológicamente también implica un proceso, porque ahora hay que construir proyectos. Los proyectos los construimos todos. Pero eso me lleva a una cosa también que ya más o menos se pensaba hace rato, la pregunta que todo mundo se hace. Bueno, ¿y cómo se va a evaluar todo eso? Es curioso porque en el discurso todo apunta a que la evaluación tiene que ser formativa, ¿sí? Y entonces ahí dan elementos de en qué consiste la evaluación formativa, cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al apartado, no lo tengo aquí a la mano, pero cuando llegamos al apartado donde hablamos de acreditación y certificación, volvemos a lo mismo. Resulta que para que puedan acreditar los niños necesitamos tener evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Cito textualmente, mentalmente, exámenes, trabajos, tareas que realizan en el aula. ¿Sí? Esas deben ser las evidencias para que entonces yo tenga la posibilidad de que en colectivo asignemos una calificación a un niño y tenga un número y le podamos otorgar su certificado y pueda o no promover de fase. ¿Sí? Y entonces el encanto del discurso tan bonito parece ser que allí todavía no logra cuajar, como se dice comúnmente. No logramos encontrar el sentido de cómo se va a evaluar. Hasta hace unos años, en preescolar, hacían una cosa tan maravillosa, no sé si lo sigan haciendo o no, porque no he revisado, pero hacían una cosa tan bonita y que tenía que ver con la evaluación formativa, no vinculada al número, que eran notas en su cuaderno. Vamos a trabajar en ello. Y así, al siguiente año otras notas, y hasta que iba mejorando.
Eso era evaluación formativa, o es evaluación formativa, que no tiene nada que ver con el número, ¿sí? Pero que hay un seguimiento del trabajo que se está haciendo. De eso no se ve aquí, eso no lo veo. Revisando me encontré con ese gran problema, una gran debilidad del marco curricular actual que tiene que ver con eso. Gracias a que todavía se presenta como un trabajo, como un documento de trabajo y que todavía puede ser modificado. Ojalá se den cuenta y que logren orientar el camino. Exige la articulación de su trabajo con las demás fases de aprendizaje. Es decir, yo necesito saber qué hicieron en la fase anterior como maestro, para que yo pueda también hacer lo mío y dejarle hecho el trabajo para los maestros de la siguiente fase. Pero no solo eso, también de cómo vienen de preescolar, cómo vienen de inicial o cómo van a pasar a la secundaria. Que promueva el aprendizaje por expansión. Esto es una cosa novedosa, es una cosa muy freireana, ¿sí? El aprendizaje por expansión tiene que ver con eso. Que un conocimiento me va a llevar a otros conocimientos, a la necesidad de aprender otras cosas, ¿sí? Que organice la interacción entre el contenido y el proyecto personal de los estudiantes. Mi proyecto como maestro más el proyecto de los niños, vinculemos ese proyecto y podamos hacer un trabajo para todos. Que interactúen con los niños, niñas y adolescentes más allá del contexto escolar. No solo es el espacio en el aula, es cómo el niño se inserta en la comunidad, cómo vive en la comunidad, cómo comparten estas experiencias. El maestro Bartolomé lo decía. Yo cuando estábamos haciendo tortillas me daba cuenta de quiénes sí sabían echarle la cal al comal, quiénes podían prender el fuego, quiénes sabían tender la tortilla, quiénes sabían y no se quemaban o levantaban la tortilla. Y también me daba cuenta de quiénes no. Pues tiene que ver con eso. ¿Qué cosas saben los niños o qué aprenden los niños en la comunidad? De corrupción al interior de estas escuelas, ¿sí? Son clanes familiares que están conviviendo en esos espacios. Está el abuelo, la hija, la nieta y todos los demás. Aunque no tengan el perfil, pero están trabajando allí, ¿sí? Es terrible. Si nosotros hiciéramos y quisieran hacer una revisión real de lo que ocurre en las escuelas normales, seguramente vamos a salir mal. Si nos hicieran una auditoría académica, saldríamos muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas escuelas no han sido reestructuradas, repensadas. Son escuelas valiosas, sí. ¿Se requieren escuelas de este tipo? Claro que sí, para que se formen las nuevas generaciones de maestros bajo estas ideas. Hoy con esto nos están exigiendo también a todos los centros de actualización, a todos los que se dedican a formación continua, de un cambio también de paradigma, un cambio de pensamiento, un cambio en las actividades que estamos haciendo, porque hay que ajustar todo ahora a esta nueva realidad, a esta nueva exigencia, ¿sí? La siguiente, por favor, Luis. Algunas preguntas que me surgieron durante el trayecto de la revisión de este documento y seguramente se completarán con preguntas que ustedes puedan hacer. Primero, si las maestras y los maestros iremos en búsqueda del bienestar de la comunidad, el problema será cómo hacerlo operativo, al menos en el corto plazo, en las condiciones de inseguridad que se vive en el país. ¿Cómo le vamos a hacer? Dos, ¿será posible transformar paulatinamente la idea de vivir juntos y en sociedad cuando existen comunidades en donde las maestras y los maestros tienen que pagar derecho de piso? En el estado de Guerrero, en la sierra del estado de Guerrero, a los maestros ahora les están cobrando derecho de piso para que puedan ejercer su profesión. No dudemos que dentro de poco en Chamic también les van a estar cobrando derecho de piso, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, yo vengo aquí a hacer el trabajo en la comunidad y nos vamos a juntar y vamos a hacer el trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer?